Uno de ellos es que la estructura de la ciudad o la estructura espacial de la ciudad es producto de valores vinculados a estilos de vida y a una cultura. La ciudad sustentable implica un cambio en los estilos de vida y en consecuencia un efecto en la estructura de la ciudad. Es decir, yo considero que no podemos modificar la estructura de las ciudades a partir de propuestas espaciales, técnicamente sustentables, si no se da un cambio de actitud, un cambio en los estilos de vida, un cambio en la manera en cómo utilizamos la ciudad. Es más complicado que la simple construcción o incorporación de tecnologías alternativas como paneles solares o calentadores solares en edificios de vivienda. Por ejemplo, los ejemplos, los proyectos existen, lo incorporan, qué bien, pero la pregunta que surge inmediatamente es si las personas que van a vivir ahí van a tener la capacidad y el conocimiento de mantenerlo. Es lo que yo cuestionaba en este conjunto en Azcapotzalco. Entonces, está increíble, todos los departamentos tienen los calentadores solares y demás, pero lo primero que me pregunto es ¿qué hacen los niños de los edificios de vivienda de interés social? Andan brincando por todos lados. Lo primero que van a hacer es romper todos los calentadores. Y esas familias no tienen los recursos para estarlos reparando. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque al final van a acabar poniendo un calentador de gas como todos. Y entonces la buena intención, que es muy valiosa, yo no estoy diciendo que no se haga, pero creo que tiene que ir acompañado, como siempre, de un proceso educativo, lo cual se nos olvida cuando estamos en la tecnología, se nos olvida que se necesita un aprendizaje. Digo, yo en general, en un contexto amplio, siempre he afirmado que vivir en la ciudad implica un aprendizaje, que nadie nos enseña a vivir en la ciudad. Vivir en una ciudad sustentable implica todavía un mayor aprendizaje. Y en ese sentido creo que ya hay una sensibilidad y ya hay una experiencia previa en términos de políticas públicas. Yo ahí sí siento que vamos bien, pero falta ese enlace con las prácticas cotidianas, con la realidad cotidiana de las personas, que es muy difícil porque son prácticas que venimos arrastrando de toda la vida. Como decía, ¿quién está dispuesto a bajarse del coche y a subirse a la bici? ¿No? Porque siempre te gana la comodidad y pues eso es muy humano. Falta la participación de los organismos o las dependencias que trabajan con la población desde la perspectiva del desarrollo social. Creo que eso es lo que hace falta. Y un ejemplo exitoso es el programa comunitario de mejoramiento barrial del gobierno del DF, que fue llevado por la Secretaría de Desarrollo Social, no fue llevado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, que es donde están los urbanistas técnicos. O sea, fue más llevado por sociólogos y antropólogos a buen fin y a proyectos muy exitosos, en donde la parte técnica entraba a la mitad del proceso, o sea, no era el detonador, sino que era la población organizada buscando una solución. Y en estas organizaciones, además, lo que yo he encontrado también en la Ciudad de México es que muchas organizaciones comunitarias, vecinales y demás, siempre tienen ya también muy claro el discurso ecológico, sustentable, o sea, como quieran, aunque sea muy elemental, pero la preocupación ya la asumieron, o sea, ellos están conscientes de que tienen que construir una ciudad más amigable con el medio ambiente. Y ahí es cuando entramos nosotros, ¿no? Los que saben cómo, pero siempre poniéndolos a ellos en primer lugar. Creo que eso es lo más importante, porque la tecnología impuesta no funciona. La apropiación de las calles con esa idea así desordenada, ¿no? de colonia popular, desde otra perspectiva, es lo que hizo este inglés que les presenté, John Turner, en los años 60,
descubre la riqueza de eso de eso que para nosotros nos parece desordenado. Con un cambio de lentes descubres que es de un valor social excepcional. Entonces yo no estaría en contra, e incluso estaríamos hablando de una sustentabilidad social, este aprovechamiento intensivo de la calle, y así pensamiento radical. ¿Y por qué no sacamos los coches y mejor sí que acabe la calle convertida en cancha de fútbol y en salón de baile los domingos? Y adiós los autos, como lo han llevado. Hay una experiencia en Alemania, en una ciudad del sur de Alemania, Friburgo o algo así, en donde se juntaron los ambientalistas radicales. Ahorita se me olvida el nombre, pero es un barrio de una ciudad en donde estos grupos ambientalistas radicales que se dan muy bien en Alemania le hicieron la guerra a los autos y prácticamente no entran coches a la colonia o a ese sector de la ciudad. Uno podría decir que es un poco extremo, pero la idea era que los niños pudieran correr con toda libertad, sin ninguna preocupación de que los fueran a atropellar. Y estoy hablando de Alemania, ¿no? En donde las reglas de tránsito son súper estrictas, pero llegar a ese tipo de situaciones que a veces se puede considerar radical, es posible. Es posible y ocurre en nuestros barrios, nada más que nos asusta la idea de ese desorden. Pues si la fantasía y la imaginación, sobre todo la imaginación, es una de las grandes capacidades intelectuales del hombre, pues yo creo que queda en la construcción de utopías. Yo no la dejo fuera. La construcción de utopías, y las utopías, que son lugares que no existen, son el motor de lo que va a ser el futuro. En la historia del urbanismo, todo lo que hoy vivimos alguna vez fue utopía. La pregunta me lleva justamente a esa riqueza que digo, a la increíble capacidad de imaginar y inventar soluciones de los pobres. En serio, las cosas más alternativas que yo he visto las han inventado en Iztapalapa. En América Latina es muy variable, depende del país. Por ejemplo, Brasil, Cuba, Argentina son superurbanos, andan por el 80%. México creo que ya andamos entre el 75 y el 80. Pero si te vas, por ejemplo, a Bolivia o a Centroamérica, apenas acaban de rebasar el 50%, es decir, es variable. Pero hacia nivel regional somos ya más urbanos que rurales. Pero en Europa o en Estados Unidos son 80-85% urbanos.